Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo. Siguiendo con las clases virtuales de biología, el día de hoy vamos a continuar con el tema de tejidos vegetales. Esta es la segunda parte o continuación del video anterior. En esta ocasión vamos a ver dos tipos de tejidos vegetales, los tejidos conductores y los tejidos de protección. Referente a los tejidos conductores, estos tejidos conductores va a estar conformado tanto de tejido leñoso como de vasos leñosos. Referente al tejido leñoso, también se le denomina leño adroma o lo que comúnmente conocemos como xilema. Y referente a los vasos leñosos, estos se caracterizan porque son tubos formados por la superposición de células muertas con sus paredes laterales engrosadas o lignificadas, y las membranas intermedias o de separación se reabsorben o desaparecen total o parcialmente. Ahora, el engrosamiento de las paredes laterales no es uniforme, sino que adopta diferentes formas y de acuerdo a estos vasos o tubos leñosos recibe las siguientes denominaciones. Por ejemplo, tenemos a los vasos leñosos anillados, y esto se debe a que el engrosamiento o lignificación de las membranas laterales tiene la forma de anillos. Luego tenemos a los vasos leñosos espiralados. Es cuando el engrosamiento tiene la forma de una cinta espiralada. Luego tenemos al vaso leñoso reticulado. Aquí el engrosamiento tiene el aspecto de una red con mallas oblicuas. Luego tenemos a los vasos leñosos punteados, cuando el engrosamiento abarca la mayor parte de la membrana, excepto algunas zonas, o también esas zonas son puntuaciones circulares o poligonales. Luego tenemos a vasos leñosos escaleriformes. Aquí cuando el engrosamiento abarca la mayor parte de la membrana, igual que en las punteadas, también excepto algunas zonas, o puntuaciones alargadas, oblicuas y dispuestas en filas sobre las partes laterales como si fueran peldaños o escaleras. Ahora, por otro lado, como las membranas de separación o intermedia se van a gelatinizar y estas pues se van a disolver y por ende van a desaparecer completamente. Aquí los vasos leñosos van a recibir diversos nombres. Por ejemplo, tenemos a las tráqueas o denominados también vasos abiertos, cuando en este caso, ¿no? Cuando ocurrió esto que he mencionado. Y luego tenemos los traqueidas o vasos cerrados, cuando estas membranas se destruyen parcialmente. En las tráqueas totalmente se van a destruir estas membranas, pero en las traqueidas de manera parcial. Ahora, las tráqueas van a ser de mayor longitud y pueden alcanzar algunos metros de largo, mientras que las traqueidas tienen menos longitud, aproximadamente 1 milímetro de longitud, son mucho más pequeñas. Ahora, la función de estos vasos es de conducir el agua y las sustancias disueltas en ella, y en su conjunto esto se denomina savia bruta o inorgánica, que va desde la raíz hasta las hojas. Luego tenemos al tejido liberiano y en su conjunto lo que forma este tejido liberiano se denomina vasos liberianos.
Referente al tejido liberiano, también se denomina liber leptoma o lo que comúnmente se conoce como floema. Y con respecto a los vasos liberianos, también se le conocen como vasos cribosos. Estos vasos liberianos son tubos formados por la superposición de células vivas, alargadas, con las paredes laterales sin engrosamiento y las membranas intermedias o de separación están atravesadas por un conjunto de orificios formando una placa cribosa. Y de allí pues viene el nombre de vasos cribosos. La función de estos vasos liberianos es de conducir la savia orgánica o elaborada, a diferencia de los, a diferencia pues del anterior de los vasos leñosos, no, que transportaban en este caso la savia bruta o inorgánica. Aquí pues traslada la savia elaborada. Y estas van a estar cargadas de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y van desde las hojas a diferentes partes del vegetal, donde se consume o se deposita como sustancia de reserva. Ahora, cuando el liber, ¿no?, y el leño, ¿no?, el tejido leñoso y el tejido liberiano se une, ¿no?, en una sola estructura, van a formar paquetes o haces, a cada uno de los cuales se llama haz conductor, haz fibrovascular o haz liberoleñoso. Pues ahí tenemos la siguiente imagen. Están los tipos de haces conductores. Tenemos, por ejemplo, al radial o también denominado alterno. Ahí podemos ver al xilema dispuesto de manera, formando un radio, ¿no? Y entre cada xilema encontramos al floema. De ahí el colateral cerrado es cuando encontramos xilema y floema y no hay alguna estructura de separación, a diferencia del colateral abierto, que sí hay una estructura de separación entre el xilema y el floema, que es el cambio, en este caso el cambio vascular. Luego tenemos al bicolateral, es cuando el floema, ¿no?, está bordeando ambos lados del xilema. Luego tenemos concéntrico perifloemático o también denominado anficribal, que quiere decir aquí el floema, por eso peri significa alrededor, va a estar alrededor del xilema. Y caso contrario sucede en el concéntrico perixilemático o también llamado anfibasal. Aquí es el xilema el que va a rodear al floema. Entonces ahí tenemos los diversos tipos de haces vasculares. Ahora pasamos al siguiente tipo de tejido, que es el tejido de protección. Estos tejidos van a revestir y proteger al organismo vegetal de diversos factores, por ejemplo, los golpes o también conocidos como efectos mecánicos, pérdida de agua, los cambios de temperatura y los factores ambientales que van a causar perjuicios muy evidentes en la planta. Ahora, como su nombre lo indica, pues van a proteger. Aquí pues vamos a encontrar dos tipos de tejido. Aquí tenemos al tejido epidérmico o también llamado epidermis y presenta algunas características. Una de las características es que va a constar de una sola capa de células vivas de forma variada. Estas células tienen citoplasma reducido a delgadas capas parietales, generalmente sin cloroplastos.
sea, esto no va a permitir este tejido realizar la fotosíntesis. Y el citoplasma lleva vacuolas grandes, las cuales están llenas de jugo celular coloreado. Estas se denominan antocianinas o incoloro en algunos casos. La pared externa de las células epidérmicas se van a engrosar porque van a estar impregnadas de una sustancia celulósica e impermeable llamada cutina, la cutina. Ahora, vamos a encontrar dentro de estas estructuras, por ejemplo, tenemos a los estomas, que van a ser aberturas muy pequeñas que sirven para poner en comunicación las zonas profundas del tallo y de las hojas con el ambiente. Y luego tenemos a los pelos o tricomas, que vienen a ser apéndices epidérmicos de los vegetales de forma y estructura muy variada, como podemos observar ahí en la imagen, y van a servir para complementar la función protectora de la epidermis. Entonces, podemos concluir que la función de este tejido es recubrir y proteger las partes aéreas de las plantas herbáceas y de las ramas jóvenes y hojas de las plantas vivaces o perennes. Y el segundo tipo de tejido es el suber o tejido suberoso, que también presenta algunas características como son que este tejido va a estar constituido por varias capas de células muertas. Estas células son pequeñas y de color parduzco. Van a tener membranas suberificadas, es decir, impregnadas de una sustancia impermeable llamada suberina. Y otra de las características es que exteriormente el suber, corcho, presenta lenticelas o lentejuelas que van a reemplazar a los estomas. Y las lenticelas o lentejuelas son formaciones verrugosas ovales o fusiformes dispersas en la superficie suberificada de los vegetales y que están formados por células redondeadas muertas, por entre las cuales circula el aire y mantiene en comunicación el interior del organismo vegetal con el ambiente. Y la función de este tejido es recubrir y proteger las raíces y los tallos y ramas adultas de las plantas vivaces y perennes. Entonces, en el caso del tejido epidérmico, bueno, va a ser la función de protección y recubrimiento de las plantas, en este caso que tienen tallos o ramas jóvenes. Aquí pues son en las raíces y los tallos de plantas adultas. Muy bien, entonces con esto hemos culminado esta segunda parte de este video tutorial y espero pues que hayan podido tomar apuntes, no olvidarse de eso, siempre tomarlo en cuenta y seguir pues con las indicaciones de precaución ante el contagio de este virus, aunque las estadísticas son alentadoras, pero no hay que confiarse. Muy bien, chicos, entonces hemos culminado esta sesión y espero pues que hayan podido atender, ¿no? Lo hayan podido entender. Si hubiera alguna pregunta, ya saben, en nuestras videoconferencias estaremos resolviendo las dudas y allí también estaremos explicando este tema
¿no? Para que quede un poco más claro. Muy bien, entonces, con esto hemos culminado. Nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Cuídense. Hasta luego.